esta introducción a la rinosinusitis crónica y poliposis nasal, donde vamos a ver en primer lugar cuál es el problema de tener rinosinusitis crónica y poliposis nasal. Fíjense que algo que nos parece que a veces es poco frecuente, la rinosinusitis afecta entre el 5 al 12% de la población, es altísimo. Fíjense ustedes que el asma tenemos un 10%, y en EPOC tenemos un 14% solamente en mayores de 40, es decir que es una enfermedad muy frecuente, que el 80% o más del 80% de estos pacientes tienen una inflamación muy similar al asma, que es la inflamación tipo 2, que vamos a ver en otra presentación, y que hasta el 90% pierde el olfato en estos pacientes. Entonces, un síntoma que aprendimos a preguntarle a los pacientes es no solamente la rinitis, sino cómo está del olfato. Si el paciente les dice que no huele, sospechen inmediatamente que puede tener poliposis nasal y hay que derivarlos al otorrinolaringólogo para que haga una rinoscopía y evalúe si tiene poliposis nasal. Y es una enfermedad que tiene una alta recurrencia tras la cirugía, que a veces no es solamente necesario sacar el pólipo, sino que tendremos que evaluar otros tipos de tratamiento como los tratamientos biológicos. Entonces, ¿a qué le llamamos rinosinusitis crónica con poliposis nasal? Es una inflamación crónica de la mucosa nasosinusal con pólipos bilaterales. Y esto se define porque el paciente tiene síntomas nasosinusales durante 12 semanas o más, con pólipos bilaterales que son visibles en la endoscopía, muchas veces también en la tomografía son visibles, y un fenotipo de la rinosinusitis crónica es que es un fenotipo diferente, que no es una enfermedad aparte, pero sí un fenotipo diferente de rinosinusitis. La idea clave es que la mayoría de los pacientes tienen inflamación tipo 2, que es el motor que le genera más pólipos y que le genera recidiva después de la cirugía, y tengamos en cuenta que la vía aérea es una vía aérea única. Entonces, que todo lo que pasa en la nariz pasa en los bronquios. Por eso estos pacientes tienen alta prevalencia de asociación con asma. O asmáticos que tienen sinusitis tienen alta prevalencia de asociación en el asma grave con pólipos nasales. Entonces, tenemos que ver que esta rinosinusitis crónica se le llama crónica cuando ya pasaron más de 12 semanas de estos síntomas. Obstrucción nasal, congestión nasal o goteo nasal anterior o posterior, dolor o presión facial, sobre todo les duele acá a los pacientes, supraorbitario o el dolor en la zona maxilar, y tienen reducción o pérdida del olfato. ¿Y por qué se produce esto? Les dijimos que en el 80% de los casos hay dos tipos de inflamaciones que lo vamos a ver bien en otra presentación. Pueden tener una presentación a predominio de eosinófilos o una inflamación a predominio de neutrófilos. En el caso de los pólipos nasales, la mayoría de los pacientes tienen una inflamación eosinofílica y es el mismo tipo de inflamación que tiene el asma. A ese tipo de inflamación se llama inflamación tipo 2. ¿Qué es lo que produce esa inflamación? Esto que ustedes ven acá es el epitelio que recubre toda la vía aérea alta y baja. En este caso veamos qué pasa en la vía aérea nasosinusal. Cuando el epitelio se destruye o tiene alteraciones de este epitelio, se produce una inflamación por debajo. En el caso de que tengan pólipos los pacientes, una inflamación tipo 2 con aumento de los eosinófilos que va produciendo una acumulación de esa inflamación y depósito de fibrina y una remodelación del tejido que se transforman en los pólipos. Es decir, que los pólipos en realidad es una expansión de estas células inflamatorias, una remodelación con fibrosis de ese tejido del epitelio que recubre la mucosa nasosinusal, y eso es lo que se va a transformar posteriormente en los pólipos. Yo puedo sacar el pólipo, pero si no trato la inflamación de base, el paciente va a continuar formando pólipos postcirugía. ¿Qué es esa inflamación tipo 2? Es el motor, es decir,
que lo mismo, el mismo eje inflamatorio es lo que explica el pólipo, explica la obstrucción nasosinusal y la anosmia. Es decir, los desencadenantes pueden ser múltiples, pueden ser alergenos, microbios, irritantes que activan la mucosa, eso activa la inflamación tipo 2 y las consecuencias van a ser los pólipos, la obstrucción y la pérdida del olfato. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Cuando lo sospechamos, un paciente que tenga una rhinosinusitis crónica con poliposis nasal. Cuando el paciente tiene 2 o más de estos síntomas que les dije, durante 2 semanas o más. La regla es que al menos uno debe ser obstrucción nasal de secreción y que tenemos que confirmarlo, siempre confirmar con la endoscopía, con la ginoscopía. La tomografía nos puede orientar de que el paciente puede tener pólipos, pero la confirmación hay que hacerla con ginoscopía. ¿Cuáles son los síntomas y las alarmas que tenemos que tener en este paciente? El sello es el pólipo. Cuando tenemos anosmia o hiposmia persistente, es muy sugestiva que tenga poliposis por un fenotipo tipo 2. Y cuando tiene obstrucción bilateral, que no cede con el tratamiento habitual, ¿cuándo lo tenemos que derivar a ese paciente? Cuando los síntomas son unilaterales, tiene sangrados o costras, tenemos que derivarlo al otorrino porque tenemos que descartar otras causas. Cuando tiene un dolor intenso, ya que excede lo normal, tiene fiebre, tiene una alteración visual o neurológica, hay que derivarlo a este paciente porque seguramente no es una rhinosinusitis común. Y cuando lo unilateral no es poliposis típica, hasta probar lo contrario, tenemos que derivarlo al otorrino para que hagan biopsia y evalúen otro diagnóstico diferencial. Veamos un caso clínico. Marta, que tiene 45 años, dice, hace años, así vienen los pacientes, hace años que no siento ni los olores ni los sabores, vivo congestionada, vivo con el dolor en la cabeza, ya me operaron 2 veces de pólipos y vuelvo a tener pólipos. Entonces, ¿qué le está pasando a esta paciente? Tiene síntomas persistentes, los pólipos recurrentes a pesar de 2 cirugías, con recaídas. Eso me tiene que hacer saltar las alarmas. Un paciente operado por primera vez y que recurre por segunda vez en poliposis, por favor, derívenlo a un especialista, porque es muy probable que ese paciente ya necesite un biológico y no cirugía tras cirugía que terminan destruyendo la nariz. Que tenga asma asociada. Si un paciente tiene poliposis y tiene asma, es muy probable que tenga un asma grave, porque es el mismo tipo de inflamación. Entonces, derívenlo a un especialista para que trate también el asma y evalúe también si es necesario darle un tratamiento biológico. Y esto es muy importante, poder identificar a este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? EPOS, en la 2020, nos dice que la clínica nos orienta, pero lo objetivo es hacer una rinoscopia y confirmar el diagnóstico. Y la tomografía, según ciertos scores, también nos confirman el grado de rinosinusitis. Van a tener una charla de imágenes en rinosinusitis crónica y poliposis nasal. Entonces, el diagnóstico fundamental requiere síntomas compatibles durante 2 semanas o más y una evidencia objetiva de que el paciente con rinoscopía tiene la poliposis. ¿Cómo se objetiva? Endoscopía nasal y tomografía de senos paranasales. ¿Cómo lo evaluamos al paciente? Acá tenemos 3 dominios en la rinosinusitis crónica y poliposis. Uno, los síntomas y la calidad de vida del paciente. Esto ya lo van a ver en el preceptorship, pero usamos ciertos cuestionarios como el SNOT 22 y el EVA, que es una escala analógica visual, la endoscopía, donde evaluamos los scores, y en la tomografía evaluamos el Lund Kennedy, los scores del Lund Mackay, que eso también le vamos a explicar, vamos a mostrar y vamos a evaluar los scores endoscópicos y los scores tomográficos. Y los biomarcadores tipo 2, si decimos que tiene una inflamación tipo 2, vamos a evaluar los biomarcadores tipo 2, fundamentalmente eosinófilos, IgE y feno. Esto lo vamos a ver en la charla que tengamos de inflamación tipo 2.
Entonces, ¿qué tenemos que evaluar de la poliposis y rhinosinusitis? ¿Está controlada? Esto del control, más que la gravedad, es el control. Entonces, en eso nos vamos a basar las decisiones. Tenemos 3 niveles de control. Está controlada, no tiene síntomas y no tiene necesidad de medicación refrescante. Parcialmente controlada tiene síntomas o algunos hallazgos que persisten, pero no controlada cuando tiene los síntomas persistentes pese al tratamiento médico adecuado. Entonces, un umbral práctico es cuando hacemos el score de la escala visual, es que tenga más de 5 sobre 10, tenga menos de 5 sobre 10, porque tiene más de 5 sobre 10, es que se asocia ya a una mala calidad de vida. Recuerden que estos pacientes a veces no damos tanta importancia a los síntomas rinosinusales y les empeora muchas veces más que el asma la calidad de vida que tienen estos pacientes. También tenemos que controlar en estos pacientes si tienen otras comorbilidades asociadas. Así como hacemos en el asma y en el EPOC, en rhinosinusitis con poliposis nasal también buscamos otras comorbilidades tipo 2. Por ejemplo, el asma. Hasta el 50% de los pacientes con asma pueden tener poliposis. Si tienen EREA, que es intolerancia a AINES, que se asocia a asma, intolerancia a AINES y poliposis nasal entre un 10 y un 20% de los pacientes. Que tengan dermatitis atópicas u otras alergias, también por inflamación tipo 2. Entonces, ¿por qué importa? Tratar la nariz mejora el asma y viceversa. Tratar el asma también mejora síntomas rinosinusales porque es una vía aérea única. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Cuando hacemos una cirugía estándar y estos pacientes tienen inflamación tipo 2, a corto plazo, resuelve a corto plazo, pero a largo plazo no resuelve el problema, porque la inflamación subyacente persiste. Entonces, por eso estos pacientes, a un año, tenemos pacientes que a los 6 meses de una cirugía vuelven a recidivar los pólipos. La recidiva en estos tipos de casos, después de la extirpación, es hasta más de un 40% de los pacientes recidivan con poliposis. Entonces, ustedes otorrinos los operan a estos pacientes, mándenlos o hagan una evaluación si tiene inflamación tipo 2. Si tiene inflamación tipo 2 o si tiene un asma asociado, ya sabemos que va a recidivar. Entonces, después de la primera cirugía, hay que evaluar si va a necesitar un tratamiento biológico este tipo de paciente. Entonces, es muy frecuente la recurrencia. El problema de la recurrencia en estos pacientes que tienen un uso de corticoides sistémicos extremadamente elevados. Yo les diría que hasta más que un paciente POC, a veces más que un paciente asmático, usan frecuentemente y se vuelven córtico-dependientes con todos los eventos adversos que trae aparejado el uso de los corticoides sistémicos. ¿Cuál es el tratamiento propuesto para este tipo de pacientes? Como les dije, evaluar inflamación tipo 2, no solamente extirparles el pólipo. La base es el corticoide intranasal y lavados con solución salina siempre. El corticoide intranasal es la base de tratamiento. Por supuesto, enseñando la técnica al paciente del uso del dispositivo nasal. Si no le enseñamos el uso bien hecho del dispositivo nasal, en primer lugar, le lastima la nariz. En segundo lugar, no se lo aplica bien, entonces no tiene efecto el tratamiento. Es lo mismo que los medicamentos que usamos para el asma. Si el paciente no le enseñamos la técnica, no tiene efectividad la medicación. Y tenemos escalones de rescate cuando necesitan. Por ejemplo, ciclos cortos de corticoides sistémicos. Ahora, si el paciente está haciendo más de 2 ciclos de corticoides sistémicos en el último año, ese paciente está muy mal, porque ya va a tener eventos adversos por los corticoides sistémicos. Y la cirugía endoscópica cuando falla el tratamiento médico. Entonces, muchas veces, la irrigación salina, los corticoides inhalados, los corticoides sistémicos de rescate, la cirugía, pero en base a qué le vamos a dar al paciente decimos la gravedad. Si le damos solamente irrigación salina es un leve, un moderado ya necesitamos corticoides sistémicos inhalados y severo cuando ya vamos a necesitar una cirugía. El problema
que hasta la cirugía y después de la primera cirugía, las terapias tradicionales ya no lo controlan completamente al paciente. Lo que tenemos que saber es que si un paciente tiene que ir a una cirugía, ya no es un paciente leve ni moderado, ya es un paciente severo. Entonces, en base a esto, la otra guía que se llama Euforia del 2021 ya nos dice qué paciente está no controlado y qué paciente está grave. Es decir, ya es más que no controlado, ya es un paciente severo. Fíjense, un paciente no controlado, el que ya necesita el corticoide inhalado nasal a largo plazo, el que recibe, como les dije, más de un ciclo de corticoides, aunque sea corto, de corticoide sistémico, o aquel que ya necesita una cirugía. Ese paciente no está controlado, por más que se haya operado. Y aquel grave es cuando ya tiene poliposis bilateral, el score de pólipos, que ya les vamos a enseñar en los scores, es más de 4, es decir, 8, y que tiene síntomas persistentes a pesar del tratamiento de base, a pesar de una cirugía previa, tiene puntuaciones muy altas de los scores como el SNOT, de la escala visual, y que vamos a explicar un poquito todos los cuestionarios. Pero una cosa es entonces no controlada y ya otra cosa es el paciente grave. Entonces, del corticoide a la cirugía, acuérdense, el primer escalón, el segundo escalón, y cuando no alcanza eso, recién va el paciente a una cirugía. ¿Qué pasa cuando no alcanza con la cirugía tampoco? Empezar a pensar en tratamientos biológicos. Esta es la escala terapéutica, como les decía, de un menor control a un mayor control de la inflamación, y siempre el último control y el principal control de la inflamación tipo 2 cuando persiste es el tratamiento biológico, que vamos a explicar en la próxima clase qué es inflamación tipo 2 y cómo seleccionamos el biológico para la inflamación tipo 2. Entonces, ¿cuándo le indicamos un biológico a estos pacientes? Cuando tienen pólipos bilaterales, cuando se hicieron ya una primera cirugía previa, ¿sí? Después de una cirugía previa, recién vamos a ver si continúa con criterios de inflamación tipo 2, de corticoide sistémico, una mala calidad de vida, pérdida del olfato, tiene asma comórbida, sobre todo si es asma grave, y tiene una enfermedad que no se controla a pesar de la cirugía, el tratamiento médico, tenemos que ya empezar a pensar en el paciente, en un biológico en estos pacientes. ¿Cómo le hacemos el seguimiento? Más allá de la nariz. Educamos en la adherencia, la técnica correcta del corticoide intranasal. Evaluamos si tiene EREA, tenemos que mandarlo al alergista a este paciente. Evaluamos si no tiene asociado, sobre todo si tiene asma, si tiene asociada intolerancia a los AINES. El trabajo en equipo, tenemos que evaluar una atención multidisciplinaria, no tiene que quedar solamente en la cirugía con el otorrino. Tenemos que hacer una evaluación neumonológica, en muchos casos una evaluación con el alergólogo, y derivarlo a tiempo si tiene poliposis recurrente. Entonces, los mensajes claves para llevar a la práctica: si el paciente tiene rhinosinusitis crónica con pólipos bilaterales con más de 12 semanas de síntomas, confirmamos la enfermedad. Más del 80% de estos pacientes va a tener una inflamación tipo 2, donde la pista es la anosmia. El corticoide intranasal y los lavados salinos son la base del tratamiento. Tenemos que medir con cuestionarios, SNOT-22, con el EVA, con la rinoscopía, los scores de poliposis, que nos van guiando las decisiones. Evaluar si necesitan biológicos. Hoy en día tenemos una amplia variedad de biológicos para inflamación tipo 2 en poliposis nasal, y buscar el asma en estos pacientes, que es muy frecuente, y otras comorbilidades de inflamación tipo 2. Bueno, muchas gracias y espero que sigan disfrutando del precepto.